El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. Llame y tendrá usted una respuesta a sus inquietudes por personas ya calificadas del patronato, y usted acerca su caridad y la pone en manos muy responsables, manos alejadas del lucro. Esa es la verdad. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Aquí en Santo Domingo es un centro dirigido por la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General, Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, el panorama internacional que ha creado ahora mismo estas tensiones, o mejor dicho, las tensiones que se han creado en Ucrania, básicamente por Rusia, por el señor Putin, porque Ucrania estaba, eso era un país que estaba, como se dice allá en esa lejana Europa, y que no le llamaba la atención a nadie. Solamente fue, se podría decir, para nosotros los dominicanos. Yo recuerdo que quien la puso en la opinión pública dominicana fue Hipólito Mejía, que yo creo que siendo presidente visitó ese país, a Ucrania. Y allá hasta recibió, yo creo que le regalaron un tractor, tractor agrícola, una cosa de loco. Y de ahí yo creo que fue a parar a Jordania, creo que por allá, pues, pero sin invitación oficial, un viaje como así, como un viaje como de aventurero, como dice. Entonces, ese país, ya antes, cuando se disolvió la Unión Soviética, que nosotros dijimos eso, hablamos de eso aquí, porque incluso yo señalé aquí que ahí nació Leonid Brezhnev, señor, aquel hombre cejudo, con las cejas bien tupidas, grandes, bien tupidas. Brezhnev, que fue un dirigente, bueno, secretario general del Partido Comunista y el hombre fuerte del momento, en ese momento, fue quien creo que sustituyó a Khrushchev. Leonid Brezhnev nació en Ucrania, porque todo eso era la Unión Soviética. Stalin nació en Georgia.
No sé dónde nació Khrushchev, no sé. Pero Ucrania, cuando se disolvió la Unión Soviética, sonó porque hubo unos acuerdos para desmantelar todas las armas atómicas que tenía la Unión Soviética emplazada en territorio ucraniano. Entonces Ucrania, que no tenía ningún temor de que Rusia, en esas condiciones que quedó Rusia tan limitada de poder y con una economía tan difícil y una población afectada también por la crisis, y por ese diarismo, como dije yo, que la dañó, que acabó con el comunismo, como dijo Václav Havel, el checo. El espíritu diario de la calle derrotó el comunismo sin tirar un tiro. Entonces, Ucrania se desprendió de todas esas armas porque era la avanzada del Pacto de Varsovia, estaba precisamente, era la defensa ahí, porque que esos países están todos juntos ahí a los demás de la Europa occidental, que se le llamaba en esa, o la Europa del oeste. Y ahí sonó Ucrania, hasta que comenzaron los acercamientos de la OTAN y aquellos países bálticos se hicieron entonces amigos más de Europa que de Rusia, los estonios y los lituanios y esa gente, porque Polonia siempre fueron humillados por esa Rusia zarista y la Rusia estalinista. No hay duda de esos países, como se dice en lenguaje vulgar, se hartaron de los rusos. Igual que Rumanía y Bulgaria y Moldavia, todos esos países que están más hacia el este, el este de esa Europa, pero están en territorio europeo, no en Euroasia, que es, la misma Europa es una península prácticamente del continente asiático, es una península, pues eso viene estrechándose ahí hasta que cae en España, Portugal. Pero Ucrania era un país tranquilo ahí hasta que el señor Putin, levantando al avispero, alegando que lo tienen cercado y que él no puede permitir eso y él quiere recuperar la fuerza de la Unión Soviética, ha hecho de todo para permanecer en el poder sobre la base del soborno, del crimen, y ese ha hecho un verdadero dictador. Porque eso es lo que tiene Rusia instalado allí, entonces con unas mafias. Hay unas mafias en Rusia que son terroríficas, peores que la Dangueta de Italia y la Camorra. Entonces la mafia rusa se señalada como una de las mafias más peligrosas del mundo. Entonces esos son los socios del señor Putin, que ha envenenado, matan por disparo, por puñalada, por ahorcamiento, por enfermedades, han dejado morir adversarios en cárceles y lo mandan a matar a donde estén. Inglaterra, Alemania, apareció uno ahorcado en un puente, una cosa de loco. Entonces, ese señor invadió Crimea, le quitó Crimea, que había sido otorgada en tiempo de la Unión Soviética, se le había entregado eso, que eso lo habían quitado los zares también, pero se lo entregaron en tiempo de la Unión Soviética a Ucrania. Entonces hay zonas que tienen muchos pobladores rusos y gente que habla ruso en Ucrania porque tuvieron más de 70 años unidos, quién sabe la cantidad de años que tuvieron unidos a la Unión Soviética y antes de eso al zarismo, a la Rusia zarista. Entonces, Rusia se ha considerado dueña de esa planicie, porque es rica también, un país muy rico, una planicie enorme con producción de granos, maíz, trigo, avena, etc. Entonces, esa crisis hoy, se puede decir que Estados Unidos y el señor Biden se están acercando a la razón. Es decir, la actitud de Rusia le está dando la razón a Biden. Estados Unidos ha adelantado que Rusia va a invadir y que todos sus pasos dan a la invasión y que iban a crear banderas falsas. Es decir, crear un ambiente falso de que Ucrania comenzó a provocar
la población rusa del Donbass, que es la zona este de Ucrania, la que está más a la frontera con Rusia, que iba a crear, que Ucrania estaba creando un ambiente hostil a esas etnias y ya ellos incluso están sacando a su población prorrusa. La están trasladando a territorio ruso firme para preservarle la vida por esos ataques de Ucrania, pero no sean tan cínicos, por Dios. Entonces, Biden se va a salir con la suya, porque le avanzó, ustedes van a invadir a Ucrania y van a crear un ambiente falso para justificar la invasión, y eso es lo que están haciendo en el Donbass, en la zona este de Ucrania, creando un ambiente como de que Ucrania está atacando a esa población indefensa, y ellos entonces van a tener que entrar a defender a su población, pero que Estados Unidos sabe de eso, porque así vinieron los gringos aquí, invadieron a la República Dominicana a salvar la vida de los norteamericanos, vaya usted a saber. Y en Cuba hicieron lo mismo, y en Vietnam hicieron lo mismo. O sea, esas potencias se conocen, porque Estados Unidos no puede negar esas actitudes. Pero la verdad que es una pena que Europa tenga que estar en pleno siglo XXI, como si estuviera en el Tratado de Westfalia, por allá por 1660 y qué sé yo cuánto, cuando terminó la guerra de los 30 años en Europa. Así todavía anda Europa. Parece que va a necesitar otro Tratado de Westfalia. Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Porque aparezca esto, una Rusia que estaba tranquila y que, bueno, debía seguir vida europea con sus socios y todo. No, este señor quiere venir ahora a ocupar el espacio que le estaba quitando China, porque eso era de la Unión Soviética, pero es que Rusia no es China. Y es una pena que esté pasando eso con un dictador, un hombre que los amigos de Rusia, oigan cuáles son los amigos de Vladimir Putin. El señor Maduro, Bashar el-Assad de Siria, criminales de guerra. Maduro, delincuente y criminal, es de Venezuela. Ortega, delincuente y criminal. Cuba, el castrato, todo el mundo sabe lo que es. Crimen, desorden financiero, represión y turbar la paz en tiempo en que esa revolución andaba dañando los ambientes democráticos de América Latina. Entonces, este señor Putin, su amigo sigue siendo Xi Jinping, el de Corea del Norte. También es amigo de Lukashenko, que son dictadores. También se ha tirado por África. En África tiene al coronel o al general, ¿cómo que se llama este señor? Haftar, en Libia. Un rebelde que anda ahí. Recibió, yo me acuerdo, en África hubo el problema de Sudán. Omar Bashir, no me acuerdo. Criminal de guerra en Darfur. Recibido con todos los honores en Sochi, que es el sitio de recreo de esos jerarcas rusos, principalmente Putin. Ese Omar al-Bashir, criminal de guerra declarado por las Naciones Unidas, qué sé yo, en Darfur, en Sudán, recibido como un príncipe allá. Tiene el presidente de la República Centroafricana, ¿cómo es que se llama este hombre? Tudeo, qué sé yo, no me acuerdo. El presidente, Tuadera, criminoso, República Centroafricana. Ese tiene una guardia pretoriana que lo cuida, que son rusos. Oigan los amigos de Putin, ¿quiénes son? En Mozambique, en Zimbabue, o sea, en todos esos países africanos, que todo el mundo sabe qué es lo que hay en África. Esos son los amigos de Vladimir Putin. No hay uno demócrata que sea amigo de este caballero. Y tiene amigos, tiene admiradores. En Estados Unidos tiene admiradores. Y aquí en todos estos países de América Latina. Y hasta en Europa tiene admiradores. Un criminal como es el señor Vladimir Putin. Yo pienso que Estados Unidos, que no hay guerra
en la que no, si no actúa por lo menos, si no participa, actúa Estados Unidos, porque fíjense cómo la inteligencia norteamericana, muchas veces, no solamente para estar informados, sino para, si hay la guerra, y asusarla incluso para probar alguna arma. Yo tengo una foto ahí que voy a mostrar, de unos soldados de Ucrania que llevan al hombro un lanzador de cohete antitanque. Y yo estoy seguro que Estados Unidos va a probar un arma antitanque contra los tanques soviéticos, porque el mayor avance en Europa es de tanque de guerra. Lo usaron los nazis, porque todos esos países hacen frontera y están todos, como dicen, uno pegado de otro. Entonces el tanque de guerra es de fácil avanzar y Putin lo que le interesa es conquistar la capital de Ucrania, Kiev, para cambiar al presidente. No es para ir a matar ucranianos, porque eso va a ser terrible. Cambiar al presidente, eso es lo que le interesa a Putin. Tener un muñeco ahí tipo Lukashenko, ese de Bielorrusia, y gente de ese nivel, que él lo pueda marioneta, que lo puedan dirigir. Pero yo estoy seguro que Estados Unidos quiere usar algún arma antitanque y no hay espacio mejor que ese, un avance ruso con esa fuerza de tanque enorme que tienen ellos y que pueden ser fácilmente afectados por algún arma secreta que Estados Unidos quiera probar. Y vi que los ingleses enviaron unas balas, unos explosivos especiales. Y esos ucranianos, esos militares ucranianos están como muy envalentonados también ante un poder como ese, porque ni siquiera la Alemania nazi no organizó un cuerpo militar como ese que tienen el señor Putin hoy al frente de las fronteras de Ucrania. Pero vamos a esperar. De todas formas tiene el mundo en asco a esa situación, porque entonces crea una desestabilización a nivel del mundo, incluyendo el asunto de los precios de los combustibles, porque estamos, señores, en un invierno fuerte que hay ahí en Europa. Eso no se puede hablar de que se va a suspender el gas, porque la gente se muere de frío. Ay, Dios mío. Bueno, hoy ha salido publicado por el Banco Central una entrevista que le hizo Bloomberg, esa importante corporación norteamericana, una entrevista que le hizo al gobernador del Banco Central, interesantísima. Yo voy a leer algunas de las preguntas y ver si puedo alguna respuesta, porque es muy larga la entrevista que le hicieron al gobernador Valdés. Bloomberg, repito, es una corporación, tiene 10,000 empleados, fue fundada por Michael Bloomberg, el señor que fue, o Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Bloomberg es una corporación que da servicio de data, informaciones económicas, para asuntos globales, y usted tomar decisiones económicas, usted se afilia, paga una afiliación y usted recibe las informaciones económicas del mundo. Esa gente hace proyecciones de los mercados bursátiles y todas esas cosas, la data, las informaciones económicas más importantes de que suceden en el sistema económico global. Y entonces Bloomberg es una empresa muy importante. Esa gente se desplazaron a entrevistar a Valdés, al gobernador. Y dentro de esas preguntas que yo voy a leer la primera pregunta de esa gente, para que yo creo que estas son cosas muy importantes, porque esta gente no pactan, estas no son preguntas pactadas, esto hay que responderle como un técnico a esta gente. Dice Bloomberg, la primera pregunta: la República Dominicana se ha destacado por tener una de las recuperaciones económicas más pronunciadas post-COVID en la región. ¿Cuáles han sido, dicen ellos, los factores del repunte? Le preguntan a Valdés. ¿Por qué ha sido tan exitoso el país mientras muchos de sus vecinos en el Caribe siguen sufriendo? ¿Cuáles son las lecciones para el resto de América Latina? Esa fue la primera pregunta.
Valdés dice que la economía dominicana cuenta en su capacidad de resiliencia, sustentada en una estructura productiva bien diversificada y sólidos fundamentos macroeconómicos. Dice que estos fueron los elementos que contribuyeron a obtener los resultados que se han logrado con la recuperación económica. Ahí citan el crecimiento interanual, el crecimiento, las divisas que entraron al país, la inversión extranjera, las exportaciones, las divisas por remesa, etcétera, etcétera. Entonces, otra pregunta que le hicieron la gente de Bloomberg a Valdés es: en agosto, la República Dominicana tuvo la inflación anual más alta de la región después de Cuba. ¿Cuánto le preocupa y cuáles serían los planes para controlarlo? Definitivamente las altas presiones inflacionarias son uno de los principales desafíos que actualmente causan preocupación en casi todo el mundo y República Dominicana no es la excepción. En el caso de las economías avanzadas, sigue Valdés, la inflación en Estados Unidos de América en enero se ubica en 7.5%, la más alta en 4 décadas, mientras que en la zona euro alcanza el nivel histórico más alto desde la creación de ese bloque de países. En la región de América Latina, países como Venezuela, Argentina y Brasil presentan niveles de inflación de 2 dígitos, muy superiores a los de República Dominicana, mientras que otras economías importantes como México, Chile, Perú y Colombia registran inflaciones significativamente superiores a sus metas. En el caso nuestro, como economía pequeña y abierta, la inflación se ha visto afectada por una mayor persistencia de choques de origen externo. Ya lo ha explicado otras veces y por eso ha subido a 8,50%. Vamos a ver otras preguntas, porque son interesantes estas preguntas. ¿Cuáles son los factores económicos que lo desvelan? ¿Qué es lo más que le preocupa sobre cómo está evolucionando la economía en el 2022? Dice Valdés, a pesar de que las perspectivas de la República Dominicana para 2022 son positivas, el entorno internacional permanece enmarcado en un contexto de alta incertidumbre. Por un lado, la evolución de los indicadores sanitarios y el normal desenvolvimiento de las actividades productivas a nivel mundial está sujeto a la posible aparición de nuevas variantes del virus del COVID-19, lo que en un caso extremo podría llevar a la reimposición de medidas de restricción a la movilidad y a un nuevo retraso en la normalización de las cadenas de suministro. En efecto, la mayor persistencia del choque externo de costo ha provocado impactos de segunda vuelta sobre los precios, lo que ha llevado a los bancos centrales de alrededor del mundo a restringir las condiciones financieras más rápido de lo previsto, lo cual supone un reto para la estabilidad macroeconómica de las economías emergentes. La cuarta pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las criptomonedas y las monedas digitales del Banco Central? ¿Usted prevé que la República Dominicana podría emular a algunos de sus vecinos como Bahamas, Jamaica y Haití en sacar un CBDC? Las criptomonedas o criptoactivos representan activos virtuales, riesgosos, que no gozan del respaldo de ningún banco central, por lo que no podrían ser considerados como dinero. Si bien su popularidad se ha incrementado en los últimos años, su uso como medio de pago es muy limitado, operando más bien como un activo de alto riesgo en que un grupo particular de inversionistas ha colocado recursos en los últimos años. Los bancos centrales han dado seguimiento y comenzado a explorar cómo las nuevas tecnologías que se utilizan en instrumentos como los criptoactivos podrían ser empleados para la emisión de monedas digitales propias, conocidas como las CBDC, a la vez que se mantienen estudiando los potenciales impactos de esta nueva forma de dinero
en la economía. En el caso de República Dominicana es importante mencionar que el banco ha mantenido un rol proactivo en materia de las innovaciones tecnológicas y financieras, contando con uno de los sistemas de pagos más modernos y ágiles de la región. Así dice que adicionalmente se agrega un nuevo hub financiero que ha sido ya de apertura en esta semana con otras instituciones del sector financiero y monetario del país. Saludamos esa buena entrevista porque esa empresa, repito, esa multinacional o esa corporación norteamericana que es Bloomberg, repito, es una empresa importante que maneja data, maneja la información económica, es una agencia de software, de data y de análisis de la situación económica del mundo. Vamos a una breve pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, al ver la página central, este titular del periódico El Nacional de hoy, esta foto de primera página, me alegra ver el cambio de tropa en Capotillo. Aquí están, no sé si se puede mostrar ahí, se puede llegar, se ve algo, pero esos son policías antimotines, los que están ahí en Capotillo. Me alegra eso. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos aquí, es que por eso es que los gobiernos bisoños, los gobiernos sin experiencia, tienen que asesorarse para no cometer errores que luego tienen que recular, sacar, como dicen, sacar la pata después que la metieron. La suerte es que la sacan a tiempo. Pienso yo. Como decía, se le atribuye a Tres Patines. El que saca la pata a tiempo queda libre, queda limpio. Y aquella expresión ya más refinada, que yo nunca me voy a cansar de repetir, de don Santiago Ramón y Cajal. Lo malo de un error no es cometer el error, sino persistir en él. El gobierno recogió las autoridades. Parece que escucharon a alguien más. Yo creo que fui de los que hablamos de eso, no, de los pocos tal vez que hicimos esa observación, o de los muchos que hicimos observación sobre eso.
Porque esos militares con armas largas, que pueden tener a los policías las armas largas, pero es que el policía es distinto al guardia. Un guardia de eso le dan una pedrada, señores, y se la van a dar en la cabeza con una gorra que él tiene. O le dan una pedrada en la rodilla, o le dan una pedrada en el pecho, o en la cara, o le dan un tiro también a un guardia. Y ese guardia va a responder, señores, va a responder en forma como si fuera un estado de guerra. ¿Qué pasa con esos militares en un barrio como están los barrios de ahora, que no son como los barrios de antes? Desarmados, ahora están armados y además financiados por el narco, que lo puede financiar para buscar el narco, el caos, el desorden, y en ese todo el mundo sabe de ese barullo lo que significa pescar en río revuelto, como se dice. Repito, me alegro que sean policías los que aparecen hoy ahí en Capotillo, porque esos policías, primero son antimotines, andan con unos cascos que usted le da una pedrada a un policía de eso y el policía no la siente tanto y ya están acostumbrados a pelear con los tigres, con los muchachos. Tienen rodilleras, tienen escopetas, lacrimógenas, pueden dispersar gente rápido, pero es que el guardia no usa nada de eso, repito. Entonces, por eso yo siempre trato de recordar aquella expresión con la que quisieron estigmatizar a Balaguer, cuando la masacre de la calle para allá, yo creo que murió un joven ahí, pero decía Balaguer, sean mis primeras palabras para felicitar a la Policía Nacional, porque, señores, esa policía de Trujillo en su vida había visto una protesta. Ustedes saben lo que es una protesta en el 61, lanzándole piedra a los policías y voceándole hasta del mal que se iban a morir. Unos policías que nunca habían visto un motín, armados con sus revólveres. Pudo haber una masacre ahí, porque ¿qué sabía un policía de eso? Lo que era que lanzarle una piedra a un policía. Y Balaguer, sabiendo eso, dijo esa expresión y eso fue marcado a Balaguer, que había felicitado por todos esos crímenes. Esa masacre la había saludado a Balaguer. Pero este pueblo ha ido aprendiendo a paso, como decía Balaguer, a paso de vencedores, pero de vencedores que van cansados, lentos, porque que señores, hay que ver, lo que hemos avanzado es tremendo, hay que decirlo con franqueza. Porque este es un país que estábamos nosotros, señores, estábamos en la Edad Media prácticamente cuando vemos el comportamiento que había cuando ese gobierno de Balaguer y los demás gobiernos, incluso ese gobierno del Triunvirato, que fue un gobierno fáctico, pero este país era prácticamente una verdadera aldea, esa es la pura verdad. Entonces esas cosas, ya hoy esos policías están más entrenados, esos policías antimotines saben lo que son todos esos problemas, y el policía entiende más el motín que el guardia. Y yo señalaba el peligro de andar con esos guardias en esos barrios así como está esto ahora, que señores, aquí andan armados, hasta los haitianos están armados, han enfrentado con revólveres a los policías haitianos, que eso es mucho decir, una población que andaba aquí furtiva. Y hoy fíjense con lo agresivo que están, porque las autoridades, los últimos 20 años que hemos tenido aquí no ha habido gobierno que haga respetar el país. Tengo que decirlo, aunque hayan amigos míos que fueron gobierno y fueron ministros y de todo, pero que me critiquen, que me refuten. Yo no lo estoy insultando. Yo lo que estoy diciendo es la verdad, y la verdad está ahí, probada. Fíjense cómo que está el país. Hasta los haitianos desafían con revólveres, con armas, desafían a los policías nacionales. Vean por dónde que andamos. Entonces, me alegra que estos sean policías, los que están ahí hoy patrullando, esa parte de Capotillo. Muy bien. Bueno, si el presidente está sentado hoy, se ha ido a su despacho y se ha sentado en su escritorio, porque yo he señalado que el presidente ha estado ejerciendo un gobierno coloquial, gobierno de la calle, ejercido en la calle, desde luego.
lo dije aquí muy responsablemente, guardando distancia con aquella presencia distraída de Hipólito Mejía que hizo ese gobierno callejero también, coloquial, pero aquello era un gobierno chabacano, como hemos dicho, con las vulgarizaciones y el relajamiento de los valores éticos, la cortesanía, con un relajo y una gente haciéndole cortesanía a Hipólito Mejía, y me acuerdo, una cosa de loco. Luis Abinader es equidistante de eso, se desmarca de esa conducta, pero es un hombre de mucha presencia, de cercanía. Bueno, entonces, si el presidente está hoy en su despacho, yo quiero que se lea este editorial del periódico Hoy de hoy, viernes 18 de febrero. Me voy a permitir leerlo. Me pareció interesante porque muchas de las cosas que se dicen aquí, nosotros hemos estado hablando de eso. La austeridad verdadera, el control del gasto, todas esas nóminas y todo este crecimiento de gente y nombrando muchísima gente, como hemos dicho nosotros aquí, pensiones a lo loco y dando pensiones en forma complaciente y autocomplaciente, lo hemos dicho, y también discriminatorias, porque han dejado a mi clase, que son los agrónomos, no lo han dejado en la estación del desamparo, con respecto a las pensiones. Bueno, este editorial del periódico Hoy de hoy dice: el apremiante objetivo de sanear el gasto público, dejando a la libre discreción el uso de mascarillas y vacunas anti-COVID, el gobierno queda menos comprometido a mitigar efectos sociales de una pandemia en retroceso, dando más libertad para actividades privadas que generan dinero produciendo, comercializando y brindando entretenciones y horarios para noches de juergas. Además, se dice comprometido a reducir el gasto público, maratónicamente crecido, admitiendo que se le fue la mano engrosando nóminas sin agregar funciones al Estado. Yo he hablado muchas veces de ese Estado elefantiásico, que no hemos buscado el Estado musculoso. Pero yo he mencionado mucho a ese doctor de Estado que fue Joaquín Balaguer, cuando promulgó la ley de austeridad y la ley 13 de control de precios, pero la ley de austeridad verdadera en el año 1966. Los informes presupuestarios dan cuenta de una barrida inicial de personal supernumerario del anterior régimen, pero seguida de nombramientos que superaron los que había. En enero pasado, las obligaciones presupuestales corrientes representaron el 96.16% del total, con un crecimiento de 8.7% y apenas un 3.8% se dirigió a inversiones públicas. He hablado de esa sequía, de esa aridez de obras públicas importantes, que incluso he dicho más, que habrá brega, le dará al presidente mencionar obras de carácter, diríamos, no voy a hablar de las prioridades, pero voy a decir unas obras importantes. No es que un parqueo, por ejemplo, no es una obra importante y necesaria, pero de la envergadura que se necesita para que un gobierno se case con la gloria, uno, y deje un sello de ser un gobierno efectivo, eficaz, capaz de enfrentar problemas de gran envergadura para el país. Porque es muy fácil hablar de que las presas son bonitas y acumulan agua y tienen unos lagos muy lindos y me dan agua para los acueductos. Vamos a preservar las presas, vamos a cuidar la cuenca. Hay que hacer la presa, pero hay que tener capacidad, calidad para hacer la presa y autoridad para hacer esa presa.
y la vocación de gobierno y la vocación de servir al país. Para usted hacer una presa como esas presas que están ahí, Tavera, Valdesia, Sabanayegua, Sabaneta, Blanco, la Yuna, la de Atillo, la presa de Rincón, la presa de Bao, la presa de Monción. Eso son trabajos de envergadura, pero no hay nada de eso. Vamos a ver qué va a decir el presidente el 27 de febrero. Mucha pavimentación y se pavimentaron carreteras, pero ni siquiera son hechas, son reconstruidas la capa asfáltica. Imagínense ustedes. La nueva gestión complace a legiones de activistas que le facturan el triunfo electoral, reproduciendo el vicio político de no tomar en cuenta para designar las reales necesidades de servidores para el Estado ni la calidad técnica o profesional de los nuevos remunerados. Si el gobierno quiere racionalizar su uso del dinero público y de bollantes entidades descentralizadas, que se aparte de nombrar con favoritismo más de una persona a cada familia perfumada por su pasado con sueldos altos y de expedir megapensiones más allá de sus esenciales obligaciones con la sociedad y que parecen premios mensuales de lotería. Señores, yo hacía tiempo que yo no leía un editorial por un periódico no dado a este tipo de críticas, pero este periódico, este editorial es en la diana, que eso es la pura verdad, y no lo digo porque yo coincido totalmente, porque esas cosas, muchas de esas cosas las he citado yo, no tal vez con la altura de, diríamos, con el buen juicio de la prosa que se usa aquí, qué sé yo, y lo bien, diríamos, lo bien hilado que está todo ese editorial, muy conciso, breve, pero lo tiene todo. Pero nosotros hemos hablado de esas cosas, de ese predominio del elemento oligárquico que no aprecia las vicisitudes de los de abajo, esas familias perfumadas y todo diríamos, ese engranaje, como quiere decir el periódico aquí, que se unen todas una con otra como si fuera todo un mecanismo de favoritismo entre todas las familias más prominentes del PRM. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Vamos a sugerirle a los amabilísimos televidentes que accesen por Google al blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Recuerdos arremolinados, ese es el trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo, en su blog La Pregunta. También la respuesta que viene, se adelanta el sábado en la noche, a las 12 de la noche, usted la puede ver en el canal 33. Pero también los domingos a las 11 de la mañana y a las 12 aquí en Teleimpacto. También vamos a aprovechar para sugerirle que para decirle que este programa también está en YouTube todas las noches, se sube a YouTube. El que quiera accesar a esa plataforma también de fácil acceso, porque por Google usted tiene teléfonos con internet, teléfonos ya modernos, usted accesa a YouTube al final de la tarde, Manuel Fermín, y ahí aparece el programa completo si usted no ha podido verle o si ha llegado tarde a la casa y no ha podido tener su televisor a tiempo, etcétera, etcétera. Puede ver el programa en YouTube. Bueno, hay un trabajo que se está haciendo en medio ambiente que se ha destacado y tenemos que saludar que haya alguien que se preocupe, un funcionario que se preocupe por los recursos naturales, por velar que los recursos naturales que tenemos no sean degradados. El ministro de Medio Ambiente hay que darle el apoyo y él está haciendo su trabajo y eso está muy bien. Pero todavía faltan más cosas, como que se necesita más dureza para esto. Y se han anunciado medidas fuertes contra depredadores. Vimos el caso de la Loma Quitepuela, pero por ahí todavía hay denuncias serias de una persona que inició una carretera en tiempo de Danilo Medina ahí. Ahí hubo un escándalo esa vez por esa carretera, por la misma Loma Quitepuela, y que ahora se dice que es una carretera privada de ese magnate. Un señor que estuvo ligado también, parece, cuando el asunto aquello hubo un escándalo con el hospital de San Francisco de Macorís, que se quería hacer un hospital en un sitio y que ese señor parece que influía, y había una dama que se le atribuía que era una dama muy amiga de Danilo Medina y que era favoritismo para que esa gente hicieran eso. Bueno, una cosa de esas que se dicen aquí, aunque uno no tiene los fundamentos documentados para eso, ¿no? Pero esa Loma Quitepuela, eso hay que poner un ejemplo, pero un ejemplo, como se dice, ejemplar, valga la redundancia. Porque hay que preservar los recursos naturales, desde luego. No se puede llegar tarde, hay que llegar a tiempo. Por ejemplo, yo pasé el domingo por Básima, ahí en la carretera, Villa Altagracia. En la Loma Novillero, señor, hay que ver los efectos de los ciclones que han pasado después de David para acá, del tiempo del ciclón David y los demás ciclones, George, Jean, bueno, y es una cantidad enorme de ciclones que han pasado y que han hecho mucho daño. Precisamente esa Loma de Novillero, que cuando esos ciclones pasan es una pela, como se dice, que se le da eso. Y ya con los años, como se han alejado esos ciclones, principalmente Jean y George, pero principalmente Jean, que estuvo concentrado más en la zona nordeste del país. Afectó mucho a la zona nordeste, pero no afectó tanto a Novillero y esas lomas de por aquí. Novillero es bella, una loma que está bien tupida, muy bonita, y en la parte baja, rica, quitó las naranjas, porque el problema de Gualombín, y sembró coco, excelente, un cultivo precioso, que todo el que pasa por esa carretera lo ha visto ahí, y yo feliz que fomenten el coco en terreno del CEA, en un joint venture, no sé cómo es el acuerdo con Rica, pero excelente eso, está muy bien. Pero ahí yo vi un claro en la zona más alta de la Loma de Novillero, que eso no se puede permitir. Es decir, la persona que hizo ese daño a esa loma, porque ¿qué es lo que buscan ahí? ¿Qué es lo que quieren hacer en Novillero? Un conuco, porque eso es imposible allá arriba, en lo más escarpado, eso nada más se justificaba
limpiar áreas ahí, cuando se estuvo instalando la línea de transmisión eléctrica que pasa por ahí y que usted tiene que hacer la base y eso se tiene que tocar. Pero esa loma debe ser intocable. Pues allá hay un espacio que fue deforestado, un área que se ve que la van a sembrar o de hierba o la sembrarán de comida, cosas de algún cultivo. Ahora, ¿quién hizo eso? Estamos en el deber de ir, porque es que eso se ve, el primer palo que usted corte se ve. ¿Cómo permitir que se vea aquello ya un daño considerablemente grande en esa zona, y en la zona más alta de la loma de Novillero? Eso es un abuso. Entonces el medio ambiente tiene que darse cuenta de eso, porque entonces todos estos helicópteros, toda esta caballería aérea que tiene el ejército, ¿para qué está eso? Y los helicópteros de la Fuerza Aérea que vigilen las montañas. Porque Candelier, que ese fue un fiscal independiente que nombró Balaguer aquí. Ese sí fue un fiscal independiente. Ese Candelier, porque puso frontera, puso la raya de Pizarro. Y hay que decir que fue un hombre arbitrario. Un hombre sumamente, como decía Balaguer, era un hombre primitivo. De mentalidad primitiva, decía Balaguer, pero lo dejó ahí hasta que agotó, como dice, toda la pólvora con ese señor, hasta que llegaran elecciones. Pero dejó a Candelier ahí. Candelier puso, repito, la raya de Pizarro, no tenía que ver con nadie, ahí fueron los poderosos, los humilló. Candelier, fiscal independiente, no decían que Balaguer no nombraba gente independiente, pues ese fue independiente ahí. Porque ese sí es verdad que no aceptaba injerencia de nadie, el señor Candelier. Mentalidad primitiva, decía Balaguer. Ahora, esas son cosas que, los daños aquí hay que, por ejemplo, los humedales de los Ama, esas cosas, yo vi ahí una noticia que se está echando caliche para venderlo por solares. Vayan y saquen a esa gente de ahí, pero hay que darle 2 pelas. Con una verga de toro de esa, pero una pela sentida para que usted vea que nadie más hace eso. Porque de la única forma parece. Así se han dañado áreas, por ejemplo la cordillera septentrional en Santiago. Eso no da brega, mejor dicho. Ver el daño ecológico que se ha hecho ahí en la zona norte de Santiago, en los linderos de Santiago, en la periferia de Santiago. ¿Cómo es posible que esas cosas sucedan y la autoridad esté contemplando? O sea, hay cosas que yo creo que tienen que andar de a tiempo medio ambiente. Repito, el señor que está allí está haciendo bien su trabajo, es muy bien. Y ojalá otros funcionarios le imiten, porque el gobierno también, eso es parte del problema que tiene el gobierno, que como hemos dicho, anda bifurcado, a tientas. Por ejemplo, ese problema de educación aquí, señores, los errores que ha habido ahí en educación y la ineficiencia del ministro, eso era para ver si ese señor debió haber sido ya sustituido. Pero los gobiernos toleran esas cosas y se van tolerando. AMED, el director, esa dirección de AMED anda mal. El presidente, yo no sé si el 27 de febrero lo usará como lo usaron otros gobernantes, principalmente Balaguer, para hacer cambio de su gabinete. Pero ese gabinete de Luis Abinader necesita un cambio profundo. Porque que ahí hay mucha gente que anda como los caprinos de mente. Yo vi el caso del FEDA. Usted sabe lo que anunciaron. Esa gente son verdaderos caprinos de mente. Vamos a sembrar de chivo el país. Pero ¿de qué me van a traer unos chivos de Estados Unidos? Pero una cosa como de loco, señor. Pero usted tiene que hacer una especie de aclimatación de estos animales, una especie de cuarentena, probanza de que esos animales son animales que pueden prosperar aquí. Eso es una cosa de loco, pero anuncian planes como si fueran cosas ya que se van a realizar mañana, un gobierno que anda dando tumbos. Entonces el presidente pienso yo que tendrá que reorientar su gabinete. Porque con ese gabinete que está manejándose el gobierno de Luis Abinader, no creo que llegue a la adultez. No porque el gobierno pueda sufrir una caída y no levantarse ni nada de esas cosas, no. Pero va a caminar con dificultades, va a seguir con dificultades y realmente sus logros o sus éxitos serán tan, tan limitados, tan escasos,
que va a pasar realmente, probablemente, al ridículo de que tengan que admitir después que no pudieron hacer el trabajo porque no tuvieron el equipo humano, que el gobierno se descuidó con eso y que tenían esas excusas después. Son tardes. Eso no se puede después que usted gasta presupuesto de un billón de pesos, que usted gaste 4 billones de pesos en 4 presupuestos y que usted no deje una obra ejemplar. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.